Nunca fuiste invitado. Esto era para la familia. Mi hermana me envió un mensaje de texto después de faltar a mi cumpleaños por un viaje familiar secreto. Entonces, paga tus propias facturas, repliqué, mientras cancelaba la hipoteca, la camioneta y su préstamo en silencio. Me llamo Mark. Tengo 33 años y, hasta hace no mucho tiempo, era el tipo de persona que haría cualquier cosa por la familia, incluso si eso me dejara herido. Crecí en un hogar donde el amor siempre venía con condiciones, y la lealtad era algo que yo daba pero rara vez recibía. Mi hermana, Sara, siempre fue el centro de atención. Mis padres la trataban como si fuera todo, mientras que el resto de nosotros no importaba. Nunca fui el favorito. Era el respaldo, la billetera de emergencia, en quien se apoyaban sin siquiera darse cuenta. Desde muy joven, vi cómo funcionaban las cosas. Si Sara quería algo, lo conseguía. Si yo quería algo, tenía que ganármelo, e incluso entonces, alguien más podía recibir lo que era mío. Pero al principio no me aferré a la ira. Seguía diciéndome que esto era normal para las familias. Pensé que tal vez algún día me reconocerían, tal vez me apreciarían. Así que me concentré en mi futuro. Terminé la escuela, comencé un pequeño negocio por mi cuenta, nada elegante, solo un trabajo estable que me permitía vivir cómodamente y estar allí cuando mi familia necesitaba ayuda. Y siempre necesitaban ayuda. Comenzó poco a poco, dinero para gasolina para papá, cubrir una de las facturas de la tarjeta de crédito de Sara, ayudar a mamá con la hipoteca cuando las horas de trabajo de papá se redujeron. Al principio no lo pensé dos veces. Era la familia, por supuesto que ayudaría. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que no veían amabilidad, veían expectativa. Dejaron de decir gracias. La única vez que se ponían en contacto era cuando querían algo. Me dije que simplemente no sabían cómo mostrar amor. Quería creer eso, pero con cada año que pasaba, se sentía más como una mentira. Este año cumplí 33 años. No quería mucho, solo un fin de semana tranquilo donde me sintiera notado. No estaba buscando una fiesta, solo un poco de tiempo tranquilo en una casa junto al lago que alquilé a 2 horas de la ciudad. La había reservado meses antes, les había enviado a todos la invitación, había comprado refrigerios que a todos les gustaban. Incluso pagué la gasolina para que mis padres no se preocuparan y me ofrecía llevar a Sara y sus hijos para que las cosas fueran más fáciles. Todos dijeron que estarían allí. En la mañana de mi cumpleaños, preparé todo, bolsas de bienvenida en cada habitación, la parrilla lista, la nevera llena, el lugar impecable. No dejaba de revisar mi teléfono, esperando un mensaje como, ya estamos en camino. Pero nunca llegó. Pasó el mediodía, luego las 2, luego las 5. A las 8 de la tarde, estaba sentado solo en la terraza viendo la puesta de sol sobre el lago, 6 filetes todavía en la nevera, un pastel con feliz 33º Mark escrito en él. Sin velas, sin canciones, solo silencio. Y no lloré. Me sorprendió eso. Creo que ya había llorado lo suficiente por ellos. En cambio, me senté allí sintiéndome vacío, no enojado, como si algo finalmente hubiera encajado. No se olvidaron, simplemente no les importó lo suficiente como para siquiera mentir al respecto. Nadie llamó, nadie envió un mensaje de texto. Me ignoraron como si fuera un extraño, como si no importara. 2 días después, estaba mirando Instagram. Fue entonces cuando lo vi. Sara había publicado un grupo de fotos, sonriendo, riendo, mis padres sosteniendo a sus hijos, una barbacoa junto a un lago. Pero no era mi casa junto al lago, era otra, a 2 horas en la dirección opuesta. Y la publicación tenía fecha del mismo fin de semana. Se habían ido de viaje juntos sin mí. Me quedé mirando las fotos, esperando que fuera algún tipo de confusión. Tal vez el momento era incorrecto, tal vez lo reservaron en el último minuto, tal vez estaba pensando demasiado. Pero los subtítulos aplastaron esa esperanza, desconectados con las personas que más importan. Nada supera el tiempo en familia. Muy agradecidos por nuestra tribu. No me etiquetaron. No me mencionaron, ni una sola vez. Revisé esas fotos, dándome cuenta de que esto no era un error. No solo se habían saltado mi cumpleaños, habían tomado la decisión de dejarme fuera. Y honestamente, ni siquiera me sorprendió.
Se sintió como si todo de repente tuviera sentido. Cada llamada ignorada, cada vez que pagaba una factura sin dar las gracias, todo se sumaba. Nunca fui realmente parte de la familia, solo era el tipo que mantenía las luces encendidas. No comenté, no envié mensajes, no respondí. Pasé todo el día sentado con esa verdad, dejándola hundirse lentamente, como el polvo después de que todo se derrumba. Al día siguiente, tomé medidas. Esa mañana, hice 3 llamadas telefónicas importantes. Primero, me puse en contacto con el banco sobre el préstamo comercial que CEO firmé para Sara hace 5 años. Tenía los documentos que demostraban que yo era legalmente responsable. Ella no había hecho ningún pago completo en los últimos 7 meses, y había comenzado a afectar mi informe de crédito. Les informé que ya no sería responsable. Dado que ella no hizo los pagos, ahora podían ir tras ella directamente. Luego, llamé a la compañía de arrendamiento sobre la camioneta de papá. La había estado pagando desde la primavera pasada, cuando casualmente me dijo que estaba atrasado. Desactivé los pagos automáticos y le pedí a la compañía que enviara todas las facturas próximas a él, el titular original de la cuenta. La tercera llamada fue la más difícil. Era sobre la hipoteca de mamá. Eso realmente me afectó emocionalmente. Realmente había creído que estaba ayudando. Una vez dijo que la casa estaba casi pagada y que solo necesitaba algo de ayuda para que no se perdiera. Durante 3 años seguidos, había estado enviando silenciosamente más de $1,400 cada mes al prestamista. Nunca se lo mencioné a nadie, se suponía que era un acto privado de amor. Detuve los pagos esa mañana. Sin advertencias, sin discusiones, sin grandes escenas, solo una decisión silenciosa. Esa noche, estaba sentado en el sofá comiendo una porción sobrante de pastel de cumpleaños cuando mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de mamá. Ella escribió, pasó algo. Me quedé mirando el mensaje durante un rato y luego respondí, sí, finalmente entendí. Luego coloqué el teléfono boca abajo y lo dejé sonar sin parar cuando comenzaron a llegar llamadas. Primero mamá, luego papá, luego Sara, uno tras otro, como si de repente se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero esta vez, no iba a ser arrastrado de vuelta. No contesté. Solo vi sus nombres aparecer en la pantalla de mi teléfono como extraños que una vez me importaron. A la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz y un mensaje de texto de papá que decía, tu madre está llorando, ¿qué está pasando? No respondí, no porque quisiera lastimarlos, sino porque necesitaba que experimentaran el mismo silencio que yo había sentido tantas veces. Quería que se sentaran con el mismo vacío que yo, solo en ese muelle, con decoraciones parpadeando, comida intacta, esperando a personas que nunca llegaron. Alrededor del mediodía, Sara envió un correo electrónico. El asunto decía, necesitamos hablar. El correo electrónico en sí era corto, demasiado corto considerando que me acababa de dejar fuera de algo que se suponía que importaba. Decía, oye, no pensé que te molestarías tanto. Fue solo un viaje de última hora. ¿Podemos hablar? Leí ese mensaje una y otra vez. ¿Un viaje de última hora? Tenían conjuntos a juego planeados, comida, un hashtag en las redes sociales y una cabaña que debía reservarse con anticipación. Claramente, ese tipo de viaje lleva semanas organizarlo, no algo que se hace de la noche a la mañana. Pero esperaban que lo creyera. No respondí. Más tarde ese mismo día, finalmente escuché el mensaje de voz de mamá. Su voz era baja e insegura, como si hubiera estado llorando o estuviera tratando de sonar como si lo hubiera hecho. Ella dijo, Mark, cariño, no entiendo qué está pasando. Vi que el pago de la casa no se realizó esta vez. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo con tu cuenta? Por favor llámame, estoy preocupada. Pero no era preocupación por mí. No estaba preguntando cómo me sentía o preguntándose por qué dejaría de enviar miles de dólares cada mes. Solo estaba preocupada por sí misma, su casa, su comodidad, su rutina. Ni siquiera dijo nada sobre mi cumpleaños. Si no hubiera dolido tanto, podría haberme reído. Esa noche, Sara volvió a llamar. No dejó ningún mensaje de voz esta vez, pero lo siguió con un mensaje de texto, no pensé que lo llevarías tan lejos. No es como si te hubiéramos dejado fuera a propósito.
Simplemente pensamos que estarías ocupado con tus cosas habituales. Siempre estás trabajando. Ese mensaje golpeó diferente, no solo porque era despectivo, sino porque lo dijo de una manera que hacía que sonara como si yo hubiera elegido esto, como si trabajara demasiado, y por eso no estaba incluido. Sara sabía lo duro que trabajaba. Sabía que me esforzaba mucho para ayudarlos, y ahora estaba convirtiendo eso en una razón para culparme. Finalmente respondí, tienes razón, siempre estoy trabajando. Trabajando para evitar que toda esta familia se derrumbe. Trabajando para que no se lleven la camioneta de papá. Trabajando para que mamá pueda seguir viviendo en una casa que actúa como si ya fuera suya. Trabajando para arreglar cada desastre que creas y pretendes que nunca sucedió. Así que sí, estaba ocupado, pero aún así me presenté. Simplemente no te diste cuenta. Ella vio el mensaje de inmediato, pero no respondió. Al final de la semana, las cosas comenzaron a desmoronarse. Mamá me envió un mensaje de nuevo, pero esta vez su tono había cambiado. Sin dulzura, solo presión, ¿puedes enviar el pago de la hipoteca? Están agregando cargos por demora ahora. Luego, la compañía de camiones de papá dice que van a remolcarlo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Dejé escapar una risa amarga al leer eso, más difícil de lo que tiene que ser, como si yo fuera el problema ahora, no el que lo había estado manteniendo todo unido, como si no fueran ellos los que se apoyaban en mí sin parar y asumían que nunca los dejaría ir. Luego vino un correo electrónico del banco. El préstamo de Sara fue marcado oficialmente como moroso. Como me había retirado como CEO firmante, el saldo total ahora vencía. Tenía que pagar en su totalidad o enfrentar el incumplimiento. Poco después, me envió un correo electrónico, no tenías que volverte nuclear. Podrías haberme dicho que estabas enojado. Me senté frente a mi computadora portátil y pensé, no tenía que llegar tan lejos, pero tú no tenías que mentir, no tenías que dejarme fuera, no tenías que tratar todo lo que te di como si fuera algo a lo que tenías derecho. Cada paso que di, cada pago que detuve, fue solo una respuesta a años de ser utilizado e ignorado. Luego, unos días después, recibí un mensaje de voz de Sara. Sin saludo, sin falsedad, solo, está bien, has dejado clara tu posición. Eso fue todo. Sin disculpas, sin te lastimamos, sin podemos hablar. Solo un mensaje plano como si hubiera estado haciendo una rabieta infantil, como si todo esto fuera sobre venganza, como si no hubiera pasado toda mi vida tragándome el dolor solo para mantener las cosas en paz, como si no hubiera sido silenciado en mi propia familia durante tanto tiempo que olvidé lo que se sentía ser visto. Y justo entonces, supe la verdad. Nunca iban a entender, no realmente. Claro, sentirían el impacto. Entrarían en pánico cuando el dinero se detuviera. Discutirían, tal vez incluso se señalarían el uno al otro. Pero nunca entenderían realmente cuán profundo era el daño. No sentirían los años de ser excluido de fotos, cumpleaños, decisiones internas. No entenderían lo que significaba ser tratado como un respaldo, no como una persona. Aún así, una pequeña parte de mí, una última pieza frágil, esperaba que alguien finalmente entendiera, que tal vez alguien llamaría y diría, lo siento, nos equivocamos. Pero el siguiente mensaje que recibí fue de mamá. Ella escribió, no estamos enojados, Mark. Solo deseamos que nos hubieras dicho lo que estaba mal antes de hacer las cosas tan difíciles. No es como si no te apreciáramos. Fue entonces cuando quedó muy claro. Había tomado la decisión correcta. Pero no había terminado, porque aunque había detenido el dinero, se olvidaron de algo más, algo grande, algo sobre lo que todavía tenía control total. Y cuando finalmente lo recordaran, los golpearía aún más fuerte. No iba a advertirles, sin mensajes, sin llamadas telefónicas, solo silencio y consecuencias. Pasó una semana entera. No dije nada. No bloqueé a nadie. Quería que siguieran enviándome mensajes, que se sentaran en ese silencio, que sintieran la ausencia de la única persona que siempre arreglaba todo. Mientras luchaban por arreglar lo que había deshecho, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba buscando en los papeles, porque no solo estaba involucrado en la hipoteca, la camioneta o el préstamo de Sara. Hace años, cuando papá intentó lanzar su pequeño negocio paralelo, una firma de consultoría que nunca pasó del logotipo, yo fui quien presentó los documentos.
Había creado la LLC a mi nombre, ya que, por supuesto, el crédito de papá estaba arruinado. Me dijo que era solo un paso técnico, que me quitaría más tarde, que él se encargaría de todo, dinero, impuestos, operaciones. No lo hizo. El negocio había estado inactivo durante 3 años seguidos. A veces, papá aceptaba pequeños trabajos y pasaba el dinero por esa cuenta, pero la mayoría de las veces simplemente permanecía sin usar, hasta que eso cambió a principios de este año. Sin decírmelo, usó la cuenta comercial, mi cuenta comercial, para solicitar una línea de crédito de $18,000. No es una cantidad enorme, pero sí lo suficiente como para levantar banderas rojas. Cuando recibí la alerta de que un pago estaba vencido, me di cuenta de que probablemente pensó que no me daría cuenta, que seguiría recibiendo golpe tras golpe como siempre. Pero me di cuenta esta vez, y tenía pruebas. Entonces, con todo lo demás desmoronándose, decidí lidiar también con este lío. Me puse en contacto con la oficina estatal, eliminé el negocio de mi nombre y me puse en contacto con el prestamista para decir que no me responsabilizaría de ninguna deuda contraída sin mi permiso. Proporcioné documentos que probaban que no había tocado la cuenta en más de un año, que no había firmado ningún formulario de préstamo y que me estaba retirando por completo. Ese mismo día, la cuenta comercial fue congelada. A la mañana siguiente, papá llamó. No contesté. Luego vino el mensaje de texto: ¿te metiste con el negocio? No puedo acceder a la cuenta. Esto no es gracioso, Mark. Gracioso. Esa palabra de nuevo, como si esto fuera una especie de broma, como si mi silencio fuera solo un cambio de humor que superaría, como si fuera un adolescente enfurruñado en su habitación, no un hombre adulto que finalmente vio que a su familia solo le importaba cuando se cortaba su línea de vida. No contesté. Pero 2 horas después, Sara estaba en mi puerta principal. Vivo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, no lujosa, pero privada. Nadie simplemente aparece, así que cuando escuché que llamaban y vi a Sara parada allí con gafas de sol y una taza de Starbucks como si fuera una visita al azar, mi estómago se hundió. No abrí la puerta. Volvió a llamar una y otra vez, luego me envió un mensaje de texto: sé que estás en casa. ¿Podemos simplemente hablar? Esperé 5 minutos antes de responder: no hay nada que decir. Hiciste tus elecciones. Miró su teléfono, luego escribió: no sabía que estabas sufriendo. Si lo hubiera hecho. La detuve. Ese es exactamente el problema, Sara. Nunca preguntaste. Se quedó allí un rato, probablemente pensando que cedería, que abriría la puerta, escucharía sus débiles disculpas, la vería llorar y la dejaría terminar con un rápido: te extraño. Pero no abrí esa puerta. Finalmente, se rindió y se alejó. Esa noche, me senté afuera en el porche viendo el viento moverse por la calle tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo. No alegre, pero tampoco esperando, solo quieto. Luego llamó mamá, y esta vez contesté. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como alguien que se aguanta un grito. Mark, ¿qué está pasando? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se asentara. Ella continuó: tu papá está furioso. Dice que el negocio está congelado. La compañía financiera de camiones no deja de llamar, y Sara está llorando por ese préstamo. ¿De verdad estás haciendo todo esto solo porque nos perdimos tu cumpleaños? Casi me reí. Solo porque nos perdimos tu cumpleaños, como si fuera una cena que había olvidado confirmar, como si mi cumpleaños no fuera solo la grieta final en una base que habían estado erosionando durante años. No se trata del cumpleaños, dije con calma. Se trata de cada año anterior. Ella suspiró. Mark, las familias discuten. Se lastiman entre sí a veces. Eso no te da derecho a volar todo por los aires. Volarlo por los aires, repetí. ¿Crees que arruiné algo? No destruí nada. Simplemente dejé de arreglar todo lo que rompiste. Lo rompisteis vosotros mismos. No dijo nada por un momento, luego finalmente susurró: no quisimos hacerte daño. Lo sé, dije, pero lo hiciste de todos modos. Otra pausa, luego su voz apenas estable, preguntó: ¿entonces, y ahora qué? ¿Simplemente vas a desconectarnos? Ese fue el momento, el borde de todo. Podría haber dicho que sí.
Podría haber colgado. Podría haberle dicho que no eran nada para mí ahora que había terminado para siempre, y parte de mí quería decirlo. Pero no lo hice. Dejé que la pregunta colgase, tranquila y pesada, porque sabía que lo que dijera después cambiaría todo. Me senté allí por unos momentos más, con el teléfono todavía en mi oído, sus palabras dando vueltas en mi mente. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Simplemente vas a desconectarnos? Respiré profundamente, el tipo de respiración que tomas justo antes de romper un patrón que ha durado toda tu vida. No, dije por fin, no os voy a desconectar. Simplemente he terminado de preocuparme. Por todos vosotros. Ella no dijo nada, no el tipo de silencio donde alguien está en shock, sino el tipo donde finalmente se dan cuenta de que estás hablando en serio, que no estás fanfarroneando, que las vigas de soporte en las que se habían apoyado durante años se habían eliminado lentamente, y ahora solo estaban suspendidas sin nada que las sostuviera. No levanté la voz. No me emocioné. Mi tono era plano, frío, firme, como un mar finalmente en calma después de haber estado tormentoso durante años. Le expliqué todo, que la ayuda con la hipoteca había terminado, que los pagos del camión de papá eran su problema ahora, que el préstamo de Sara había entrado en cobranzas después de que ella no hiciera sus pagos y yo tenía todo el derecho legal de quitar mi nombre como CEO firmante, que había salido de la LLC y había dejado todo el lío atrás para que ellos se encargaran. Ella trató de resistirse, pero Mark, dijo, como si estuviera jugando su última carta, somos familia. No, dije, firme, final, incluso sorprendiéndome a mí mismo. La familia se presenta. La familia te incluye. La familia no ignora tu cumpleaños mientras toma fotos grupales y usa camisas a juego junto al lago. No puedes agitar la palabra, familia, cuando te beneficia e ignorarla el resto del tiempo. Estás enojado, respondió. No quieres decir todo esto. Nunca he querido decir nada más, dije. Ella no dijo nada más, luego la llamada se cortó. Ella colgó. No volví a llamar. En los días siguientes, la grieta comenzó a extenderse. Sara hizo una publicación vaga en Facebook, algo pasivo-agresivo sobre personas desagradecidas que olvidaban el significado de la familia. No respondí. Papá volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje de voz, no más gritos, solo súplicas. Preguntó si podía hacer un pago más, solo para ayudarlos mientras resolvían las cosas. Pero ese era el punto. Habían tenido años para resolver las cosas. Mientras tanto, yo estaba equilibrando mi propia vida, tratando de mantenerme a flote mientras financiaba silenciosamente la suya, y nunca lo vieron ni una sola vez. Nunca notaron el peso que llevaba porque nunca armé una escena. No mostré recibos en sus caras. No les recordé que cheques tenían mi nombre. Simplemente seguí haciéndolo una y otra vez hasta que olvidaron que siquiera estaba haciendo algo. Trataron mi esfuerzo como aire, algo automático, constante, siempre ahí. Pero incluso el aire se acaba. Una semana después, llegó una carta de la compañía hipotecaria. Estaban comenzando la ejecución hipotecaria. Mis padres tenían 30 días para pagar o perder la casa. Me quedé mirando el aviso, recordando cada cena navideña que pagué en esa casa, cada reparación que financié, cada llamada nocturna donde mamá lloraba por estar abrumada por las facturas, solo para darse la vuelta y ayudar a Sara con nuevas encimeras de cocina. Doblé la carta y la dejé a un lado. No envié dinero, no hice una llamada, no jugué al héroe. Dejé que se encargaran de ello. Unas 2 semanas después, tocaron a mi puerta. Abrí. Sara estaba parada allí de nuevo, pero esta vez sin café, sin gafas de sol, sin sonrisa falsa. Se veía agotada, como si realmente no hubiera dormido en días. Solo quiero hablar, dijo suavemente. No me moví, no la invité a entrar. Entonces habla, dije. Ella hizo una pausa, luego extendió una carpeta manila. Estos son los documentos del préstamo que he estado discutiendo con el banco. Dijeron que si pudiera pagar una parte, podrían detener las cobranzas. Miré la carpeta pero no la tomé. Ya no soy el CEO firmante, dije. Eso es entre tú y ellos ahora. Ella me miró como si la hubiera golpeado. Mark, por favor, no tengo el dinero. Lo sabes. Siempre me has ayudado. Y ese es el problema, dije secamente.
Ella trató de hablar de nuevo, pero la interrumpí. Me dejaste solo en mi cumpleaños, Sara. No solo físicamente, sino emocionalmente. Tomaste una decisión, y ahora yo estoy tomando la mía. Ella parpadeó mientras las lágrimas comenzaban a brotar. No pensé que te dolería tanto. Puse una pequeña sonrisa cansada. Esa es la parte más triste, dije. No pensaste en mí en absoluto. Ella no dijo nada al principio, sus hombros se cayeron lentamente mientras miraba hacia abajo. Entonces, ¿eso es todo? ¿Realmente has terminado? He terminado de ser útil, le dije, he terminado de ser el contacto de emergencia, la billetera andante, en quien todos se apoyaban en silencio. Si quieres ser mi hermana de nuevo, ser realmente mi hermana, tomará más que lágrimas en una carpeta de papeleo. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza, se dio la vuelta y se alejó. Cerré la puerta detrás de ella. Pasó un mes. Perdieron la casa. No instantáneamente, pero la ejecución hipotecaria fue finalizada. Mamá y papá tuvieron que mudarse con Sara por un tiempo, pero eso solo duró 2 semanas antes de que comenzaran a pelear sin parar. La camioneta de papá fue recuperada. El crédito de Sara colapsó. El banco congeló lo poco que le quedaba. ¿Y yo? Finalmente estaba bien. Por primera vez en 10 años, no estaba gastando mis ahorros en personas que ni siquiera podían recordar mi cumpleaños. Me concentré en mí mismo, en mi trabajo. Hice un viaje en solitario de fin de semana de regreso a esa misma casa junto al lago que había alquilado para mi cumpleaños. Esta vez, no esperé a nadie. Traje un libro, asé un filete, vi la puesta de sol desde el mismo muelle en el que una vez me senté solo. Solo que ahora no era solitario, era tranquilo, era silencioso, era solo yo, y por una vez, eso fue suficiente. Unas semanas después, recibí una última carta, escrita a mano por mamá. Era corta, pero era real. Sin excusas, sin viajes de culpa, solo, lo siento, escribió. Dijo que no había entendido realmente cuánto había estado haciendo hasta que se detuvo. Me extrañaba, y esperaba que tal vez algún día pudiéramos hablar de nuevo, no como madre y proveedor, sino como 2 personas que se habían lastimado y podrían querer reconstruir. La leí 3 veces, luego la guardé. No estaba listo, todavía no. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero por primera vez, me di cuenta de que la decisión era mía. Podía elegir cuándo o si esa puerta se abría de nuevo, porque ya no buscaba su aprobación, no rogaba que me notaran, no sostenía a una familia que solo me veía cuando había que pagar las facturas. Finalmente me había soltado, y ese fue el mejor regalo de cumpleaños que podría haberme dado a mí mismo.